Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este webinar de IA generativa versus IA predictiva. ¿Cuál es la mejor opción para la ingeniería estructural? Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Andrés Felipe García Ospina, ingeniero civil, especialista en estructuras desde Colombia, con este tema tan interesante de inteligencia artificial para la ingeniería estructural. Le doy el pase, ingeniero. El webinar es todo suyo. Luis, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la cantidad de personas que veo que se encuentran conectadas. La verdad que para mí es una grata sorpresa ver o ir viendo en los últimos meses cómo en LinkedIn se ve que la cantidad de ingenieros estructurales interesados por nuevas tecnologías es cada vez mayor. Y es un fenómeno muy interesante, muy necesario. La ingeniería estructural, creo que por ser dependientes de algunos software, nos estábamos quedando un poco atrasados. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se encuentran hoy acá y al ingeniero Luis, obviamente, por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla para empezar a charlar con ustedes. No estoy seguro si de pronto tengamos algún método de interacción como likes o cosas de ese tipo. Ingeniero Luis, si de pronto me puede confirmar. Sí, pueden levantar la mano y reaccionar también en el Zoom. Ok, súper. Entonces en cualquier momento les voy a pedir eh, alguna reacción de ese tipo. Sería muy interesante. Bueno, lo primero, me quiero presentar muy brevemente. En la comunidad del ingeniero Luis, creo que no, creo que es una comunidad más del lado de Perú, bueno, obviamente de toda Latinoamérica, pero quiero presentarme para, en general, las personas no me conocen. Mi nombre es Andrés García, soy colombiano, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Like, ahí sí hay más personas de la Nacional de Colombia. Soy ingeniero civil especialista en estructuras y ejerzo como especialista desde hace unos 13 años. Mi experiencia, mi background está especialmente en el sector de oil and gas y especialmente en estructuras metálicas. Los últimos 4 años, después de haber intentado programar en macros para Excel, en VBA, se me hizo muy difícil. Yo sé que acá seguramente hay muchas personas expertas en macros. A mí personalmente se me dificultó mucho aprender, pero en algún punto Python se volvió conocido. En algún punto entendí que había unas cosas adicionales como la ciencia de datos que se podían aprender y en algún punto además salieron las inteligencias artificiales como ChatGPT que generan código y que nos permiten a las personas nuevas que no estudiamos directamente ingeniería de sistemas acercarnos a las tecnologías o a los lenguajes de programación. En mi caso, Python, y espero que sea también el caso de muchos de ustedes. Yo no soy ingeniero de sistemas, soy Python coder, tampoco me gusta como otra clasificación. Hoy el tema, como lo decía el ingeniero Luis, el tema que les traigo, el tema que propuse para esta sesión es debatir, discutir sobre la diferencia entre la IA generativa y la IA predictiva. Yo soy un apasionado de las tecnologías, de todas estas nuevas corrientes que están saliendo. Y no me van a escuchar hablar mal de ninguna de las herramientas que están allá afuera. Creo que todas son para usar, para aprender entre todos a utilizarla. Este webinar es un espacio que facilita compartir eso, pero, pero los últimos meses, particularmente, o el último año, digamos, que herramientas como ChatGPT y los otros compañeros como Cloud, Gemini, Copilot se han vuelto tan populares. Creo que hemos caído en una tendencia de pensar que esa es la herramienta que llegó a revolucionar el trabajo que hacemos como ingenieros estructurales. Y la verdad, creo, sin ser malas herramientas, sin criticarlas, creo que se nos está olvidando la otra parte importante de la IA, una parte que es, a mi parecer, les voy a intentar mostrar eso hoy, mucho más potente o que puede llegar a ser mucho más potente en nuestro trabajo como ingenieros en general y como ingenieros estructurales en particular. Eh, entonces,
El debate va a estar ahí en ese lado. IA predictiva versus IA generativa. Predecir o generar. Esas dos palabritas las vamos a estar eh, mencionando constantemente durante toda la sesión. IA generativa. Para todos, espero, los que no, por favor, vayan ya a probar estas herramientas. IA generativas. ChatGPT, Cloud, Copilot y todas las demás que generan texto. En la mayoría de los casos, estas interfaces con las que podemos chatear, hablar, hacer preguntas, responder cosas que son extremadamente poderosas. Esa es la IA generativa. También generativa, las guías de imágenes hoy en día están integradas y por lo general en las mismas interfaces podemos crear tanto chats como código como imágenes. Acá traigo unas imágenes de estas que fueron muy famosas al principio. No sé por qué siempre el tema de los gaticos. Cuando se pudo empezar a generar imágenes con IA, eh, pues, generaban imágenes de gaticos de cualquier forma, luego imágenes que evidentemente eran generadas pues no eran editadas o hechas por una persona modelando en 3D o editando, no sé, software de diseño, sino con prompts. Uno escribe un prompt y la IA genera una imagen de resultado. Y la mucho más famosa ola de generación de imágenes de Ghibli con el lanzamiento de uno de los últimos modelos de ChatGPT de generación de imágenes. No recuerdo el nombre, estos son una cantidad de nombres de modelos, pero metámoslos todos en el mismo paquete. IA generativa. ¿Qué generan? Texto. ¿Qué genera? Imágenes. Generan cosas. Gracias a que estas IAs se han vuelto tan populares, por acá tengo una, gracias a que se han vuelto tan populares como la interfaz de ChatGPT. Por favor, me confirman si ven si están viendo mi imagen en este momento del chat de ChatGPT. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, estas herramientas de IA, uno ve post en LinkedIn, constantemente mucha gente compartiendo de cómo están integrando este tipo de IAs a su flujo de trabajo. En nuestro flujo de trabajo, como ingenieros, como estructurales, como calculistas, por lo general, generar documentos es algo que tenemos que hacer. Y cómo no, estas IAs nos pueden ayudar de alguna manera. O tenemos algún tema de imágenes, o tenemos algún tema de leer el estudio de suelos. Por lo general, acá podríamos arrastrar archivos y decirle, por favor, de este estudio de suelos, dame cosas. Yo no me opongo para nada a ese tipo de uso de la IA. Está muy bien, pero les voy a mostrar que hay herramientas, que hay otras formas de la IA que son, que pueden llegar a ser mucho más poderosas. Entonces, revisemos acá un poquitico para que nos quede a todos claros cómo es este tema de la IA generativa. Entramos a una de ellas, ChatGPT, la más conocida, la primera, la que está a la vanguardia de todo, y le damos un prompt, una imagen de un presidente latinoamericano. Es tan inteligente la IA que me genera un texto en el que me dice, oye, pero dime de qué presidente y con qué características, y después de uno pedirle algunas cosas, pues me genera acá una imagen al ratico de los presidentes de Perú, no estoy al tanto de la política latinoamericana, montado sobre sus respectivos animalitos. Eh, una imagen que fue generada por una IA, ¿no? Este tema de la generación es muy interesante porque si esta imagen tiene 1000 por 1000 píxeles, cada uno de los píxeles de forma individual, la IA escogió de qué color, con qué tonalidad para que diera un resultado tan consistente como esto. O sea, la IA es muy poderosa, es muy poderosa. Lo que les voy a mostrar es que solo generar cosas que la IA ya está predispuesta a generar, como en este caso imágenes, no necesariamente es uno de los mejores usos que podemos darle a la IA como concepto general en ingeniería estructural. Como esta, y solo por nombrarlas, tenemos varias herramientas, ChatGPT, Cloud, que es de otra compañía que se llama Anthropic,
Microsoft Copilot y por acá se me olvidó abrir Gemini de Google. Entre esas cuatro están todas las noticias. Sacaron otra de China y bueno, en fin, ustedes habrán seguido la cantidad de noticias al respecto. Repito, para mí el uso de todas estas herramientas, la integración de estas herramientas en los flujos de trabajo de la ingeniería y particularmente la ingeniería estructural están muy bien, están perfectos. A mí me encanta ver todo ese tipo de iniciativas que con el uso de IA generativa, y es la 100ª vez que digo la palabra, estamos viendo. Creo que hasta este punto ha quedado suficientemente claro a qué me refiero con IA generativa y por qué le pongo este apodo o este apellido a lo que comúnmente hoy en día llamamos IA, ¿no? A esto lo llamamos IA, pero yo en vez de decir o de ver que esto es, la IA es solamente esto, le pongo un apellido IA generativo. Ahora, déjenme me ubico nuevamente en nuestra presentación. Ahora vamos a movernos hacia adelante y vamos a ver un caso tal vez más interesante. Un caso de IA predictiva. No genera a priori, no genera nada para lo que está predispuesta a generar. Es una IA que predice cosas. ¿Qué les parecería este ejemplo? Si les digo que después de tener muchas medidas de sensores, más o menos en la imagen, ustedes son ingenieros, por supuesto van a entender la imagen de qué se trata, ondas que se van por el suelo y se refractan dependiendo de las propiedades del suelo y se pueden leer en sensores. ¿Qué pensarían si les digo que con las mismas técnicas matemáticas que está construido ChatGPT, otras, podríamos convertir toda esta data, toda esta información en un modelo predictivo, ya no generativo, sino un modelo predictivo que pudiera predecir las capas o la configuración de capas de layers de una masa de suelo? Esto suena muy interesante, ¿no les parece? Ahora sí, a ver si de pronto hay una forma de que reaccionen. ¿Qué tan interesante les parece este tipo de tecnologías? Poder predecir cosas de este tipo, ¿no? Que uno pudiera entrenar una IA para que sin hacer sondeos pueda empezar a predecir cuáles son las capas de ese suelo con base a cierta información. Eso es por encima, y ahora apenas estamos empezando a profundizar en el concepto de lo que una IA con capacidades predictivas puede llegar a hacer. Pero para eso, para poder entender mucho mejor el concepto de qué son inteligencias artificiales predictivas, les voy a mostrar tres ejemplos. Pero antes de ir a los ejemplos, bueno, acá me preguntan y voy a tomarme el espacio para ver la pregunta. Me preguntan que si se puede hacer eso. Ay, se me fue la pregunta. Un segundito. Ok, sí, sí. ¿Se puede hacer eso en base a estudios de microsonificación sísmica? Gracias por la pregunta, porque justamente iba a dar algo de contexto para llegar a este punto. Ya vamos a llegar a ese punto en un minutico, porque esa es la cosa importante. Cuando hablamos de IAs, acá en esta imagen generativas, a la derecha, hablamos de, ahora sí empecemos a ponernos un poco más técnicos, y yo sé que para ustedes, que son ingenieros eh, en su mayoría, esto no les va a sonar tan raro, pero cuando hablamos de IAs generativas, en realidad lo que estamos hablando es de un modelo matemático que fue entrenado con una base de conocimiento. En el caso de las IAs que generan texto, fueron entrenadas mediante procesos matemáticos perfectamente claros con texto. Le doy mucho texto y entreno, esa sería la palabra clave, y entreno a la IA para que aprenda a reconocer y generar texto. Ahora pensando otra vez en el estudio de suelos, intentemos volver.
Lo que estamos viendo acá es una IA que fue entrenada probablemente con estudios de microsonificación. Entonces hay dos fuentes acá. Primero, recoger todos los geófonos o los geosensores, estos geófonos, veámoslo ahí como está en inglés. Yo tengo todos estos geófonos y me pongo a escuchar una gran cantidad de datos de cómo los geófonos reciben las ondas después de que esto se dispersa. Pero lo que yo estoy haciendo es entrenar un modelo con la microsonificación. O sea, yo debería estar entrenando esto con el ensayo, como lo escriben por acá, con base en el ensayo de campo. Entonces hago ensayos de campo y le digo a mi modelo, vea, modelo, yo tengo 1000 ensayos de campo, donde yo sé y te voy a entrenar con los datos de cuál es mi perfil estratigráfico. Y te voy a decir para cada perfil cómo se escucharon los micrófonos. ¿Qué queremos? Que si lo entrenamos con una base de 1000 perforaciones y ensayos, que cuando le preguntemos el 1001 y le digamos, oye, y esta escucha de micrófonos que no tengo ahora perforaciones, podías predecir cuál es el perfil. Eso es exactamente el punto al que, al que quería llegar con la pregunta que nos hicieron hace rato. Estamos entrenando, es la palabra grande, nuestro propio modelo matemático, al que comúnmente hoy le llamamos IA, para que aprenda a reconocer perfiles estratigráficos a partir de solamente, digamos, las lecturas superficiales, sin necesidad de estar haciendo las lecturas profundas, que son las costosas, ¿no? La IA se entrena, ¿no? Por acá estoy viendo el chat. Creo que estamos bien. ¿Listo? Entonces, esta es el gran concepto que quiero empezar a dividir. Las IAs generativas están predispuestas o preentrenadas para generar texto, imágenes o audio. Eso está muy bien, las utilizamos para muchas cosas, pero la cosa más importante que yo quiero mostrarles hoy es que nosotros en infinidad de casos de ingeniería, podríamos entrenar nuestras propias IAs para casos particulares que sean extremadamente útiles, extremadamente potentes y que permitan, ahora sí a la ingeniería latinoamericana, salir del atraso tecnológico en el que en muchos casos digital, no tecnológico en general, sino tecnológico digital, en el que en muchos casos estamos por depender bastante de software que nos están actualizando frecuentemente. Esto que acabamos de hablar es lo que en serio creo que no se nos puede perder de vista por estar intentando utilizar ChatGPT, que no está mal, por estar intentando utilizar los demás modelos de IA generativa, que no está mal. No podemos perder de vista que también tenemos esta otra posibilidad, la IA predictiva, la que nosotros mismos entrenamos con nuestra base de datos y la que predice la cosa importante que como ingenieros estructurales podríamos pedirle que pueda predecir. ¿Listo? Hasta acá alguna pregunta, comentario que quieran dejarme en el chat mientras tomo un poquito de agua. Bueno, por ahora creo que no hay más comentarios, no los veo. ¿Y las redes neuronales qué son? Allá vamos, esos grafiquitos están al final, pero voy a responder rápidamente. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿y las redes neuronales qué son? Yo a un grupo de ingenieros capacitados en temas matemáticos como ustedes les diría, eso es un algoritmo matemático, ¿sí? Coja funciones, aplíquele factores, sume, reste funciones, me multiplique por cosas y agrupe eso de cierta forma en un proceso cíclico, redes neuronales, un modelo matemático que está hecho. Ahorita más tarde vamos a ver por qué eso es importante. Y es importante la pregunta, porque acá el punto es que no nos queremos, y mi mensaje es no nos sintamos que en el mundo de la IA lo único que debemos o podemos hacer es sentarnos a utilizar los modelos generativos que ya se entrenaron, sino que en serio tenemos las herramientas y la capacidad para entrenar nuestros propios modelos para nuestras propias cosas. ¿Podemos hacer un chat GPT en la casa? No, porque eso tiene toda la base de datos de conocimiento de Internet
y hoy en día se habla de 70 millones o 100 millones de dólares para entrenar un solo modelo. ¿Podemos entrenar un modelo para que reconozca este patrón de suelos? Ese sí lo podemos entrenar. Y la verdad que casi que lo que quisiera llevarme yo como conferencista sería todas las ideas suyas de qué tipos de modelos podríamos llegar a entrenar. Y para que esa pregunta a ustedes les haga más sentido, les voy a mostrar ahorita unos ejemplos de IAs predictivas para que se les vaya como activando las ideas de, pues si eso lo pudieron predecir con esos datos, pues yo organizo mis datos así, tal vez también pueda hacer predicciones similares. ¿Listo? Vamos a ver las preguntas y continuamos entonces. Redes neuronales, debemos tener cuidado con un margen de error a la hora de predecir. Predecir es estadístico, entonces obviamente sí, hay márgenes para esto y siempre vamos a estar hablando en términos de probabilidades, ¿no? La probabilidad de que suceda o no suceda. La parte interesante de esta pregunta es, yo estoy seguro que ustedes como ingenieros tienen una fuertísima formación, no solo matemática, sino estadística, no solo de la descriptiva, sino también estadística inferencial. Entonces ustedes ya según mi concepto, como ingenieros tenemos las bases matemáticas necesarias para entender los conceptos de los cuales la IA está hecha. Entonces, sí, el que hace la pregunta, pues efectivamente, al ser una predicción es susceptible de tener márgenes de error. José Francisco ahora nos dice que ha leído que el tiempo de entrenamiento puede tomar alrededor de 6 meses. ¿Qué tan cierto es esto y cuáles son los recursos necesarios para hacerlo? Entonces, entrenar una IA del tipo de chat GPT, lo que sí se dice hoy en día es que se demora 6 meses, pero porque están entrenando un modelo para generar lenguaje natural humano en 100 idiomas al tiempo y que entienda contexto y que tenga una cantidad de características súper poderosas. Entrenar ese tipo de modelos sí toma 6 meses, pero ahorita les voy a mostrar un modelo que hace cosas increíbles que se entrena en una hora. Una hora. Vamos a coger 100.000 filas de lo que en ciencia de datos se llama un dataset o una tabla, digamos, ¿no? Y vamos a ver cómo si uno tiene una tabla lo suficientemente grande y clara sobre un tema en específico, puede llegar a construir un modelo de Machine Learning, y acá les tiro estas palabritas, un modelo de Machine Learning que es capaz de predecir un parámetro de esa tabla. ¿Listo? Entonces, los modelos de IA generativa, imágenes, texto, etcétera, sí, 6 meses. Los que nosotros como ingenieros quisiéramos entrenar son cosas que se entrenan, pues, el computador corriendo en horas. Bueno, será un mes de trabajo organizando toda la información, pero ahorita les voy a mostrar 3 ejemplos de IAs predictivas que pueden ver y les voy a mostrar algunos recursos. La IA predictiva demanda mucho recurso computacional. No, estos son cosas que se hacen en los computadores normales. Y me gusta el tono de las preguntas, ¿no? Porque ahora suena como que, o sea, esto sí lo puedo hacer yo. O sea, son 6 meses míos, son computadores extraños y la respuesta a esas preguntas es no. Son modelos predictivos que ustedes van a poder entrenar en sus computadores comunes, ¿no? Obviamente si tienen un computador gamer o una tarjeta gráfica probablemente pase de 3 horas a una hora o cosas de ese tipo, pero les quiero abrir la mente en el sentido de que estos modelos como este que están viendo acá son modelos que ustedes podrían llegar a entrenar. Claro, este necesita los sondeos y la información. Vamos a intentar ahorita lanzar ideas de qué modelos podríamos llegar a entrenar, de qué temas en específico, con los recursos que tenemos como ingenieros estructurales. Vamos a leer una última pregunta y nos movemos al siguiente tema. ¿Una sola persona puede entrenar una IA generativa? Una IA generativa con las características de ChatGPT y Claude, probablemente no, porque son, digamos, trabajos muy masivos y probablemente si ustedes están en un entorno universitario donde quisieran hacer que una IA predictiva, no sé, por ejemplo, reconozca imágenes. Hay un ejemplo acá cercano en la Universidad Javeriana de Colombia, que tienen un trabajo muy importante en revisión de puentes, ¿no? Y para revisar puentes, la calidad de los puentes, bueno, creo que no sé si en Perú ha pasado recientemente, pero en Colombia se han caído varios puentes. Es una cosa que prácticamente uno al año, pues mínimo, se cae un puente. Y la Universidad Javeriana, creo que ahorita dije los Andes, no estoy seguro, la Universidad Javeriana tiene unos proyectos en los que ellos están haciendo inspecciones de todos los puentes o de muchos puentes importantes del país.
El tema de esas inspecciones es que un inspector calificado tiene que ir a ver si la imagen de la grieta es o no difícil, ¿no? Digamos que ese equipo de personas, he hablado con algunos de ellos, ese equipo, no una sola persona, que es la pregunta, sino ese equipo de personas podrían, y hasta donde se lo están intentando, intentar un proyecto de IA predictiva donde entrenen un modelo con las imágenes que ya tienen y la calificación de los expertos que ya tienen. Esta imagen ya existe, tiene la calificación de este experto que esa grieta sí es delicada. ¿Sí? Lo clasifico y se la subo al entrenamiento. Entonces, un grupo de personas puede manipular el dataset, tener todas las imágenes, tener todas las calificaciones, digamos, hacer todo el proceso de código en Python, que es el lenguaje favorito para este tipo de herramientas, y probablemente en unos meses puedan tener una aplicación que ya esté dando algún resultado. No es tan complejo en términos de cuánto código y de cuántos computadores y de cuánto tiempo, sino si el dataset de entrenamiento permite entrenar a la IA en eso que se quiere, ¿no? Esa sería la limitante grande. Por eso un modelo de lenguaje como ChatGPT no lo puede hacer cualquiera porque necesita una base de datos, básicamente todo Internet, ¿no? O todos los videos de YouTube que a veces lo han hecho para entrenar estas IAs, ¿listo? Pero ahorita el mensaje es claro, ustedes sí pueden entrenar sus propias IAs, no ChatGPT, porque esa ya existe y la hacen las empresas grandes de Estados Unidos con cientos de millones de dólares, pero van a poder entrenar sus propias IAs muy poderosas para muchos temas. Yo no estoy seguro cuáles, quiero escucharlos al final, sus ideas o sus cosas de qué creen qué tipo de IAs podríamos entrenar. El que está en la pantalla es una IA que a partir de sondeos, microsonificaciones y una base masiva de datos de geófonos. Después, solo con los geófonos, sin la información de entrenamiento, que serían los sondeos, pueda dar, digamos, un perfil de estratigráfico. Bueno, muy buenas las preguntas, muy buenas las preguntas. Sí pueden entrenar una IA. Un segundo, toma agua. Ahora, les voy a mostrar lo de generar, ya lo tenemos claro. Textos, imágenes, videos. Punto. Lo de predecir, ahora que ya se les activó esta cosa de, sí podemos hacerlo entre nosotros, vamos a ver tres ejemplos de proyectos que perfectamente los puede hacer una persona en su casa. Estos son ejemplos que están en internet, que han sido hechos, digamos, por la comunidad y están bastante bien estudiados. Entonces vamos a ver un ejemplo de predicción del clima, un ejemplo de predicción de tráfico y un ejemplo en parte predicción, en parte solo análisis de crímenes en la ciudad de Chicago entre el 2005 y 2016. El de predicción de clima creo que es el que a mí me abrió la mente entre en qué otro tipo de modelos predictivos yo quiero y me gustaría construir en los próximos meses, ojalá no años, porque esto va muy rápido. Entonces vamos a ver literalmente un ejemplo predictiva. En este caso, una IA que tiene que ver con predicción del clima, más específicamente la predicción de si mañana va a llover. ¿Por qué esa predicción tan específica? Porque es lo que el dataset permite. Un dataset, ya lo vamos a echar una miradita, de temas meteorológicos, climáticos en Australia. Ese es simplemente un ejemplo clásico de cómo la IA predictiva. Y acá tal vez la otra, antes de entrar en el ejemplo, la otra cosa que hay que desmitificar es que la IA es ChatGPT o la IA es hacer imágenes automáticas. La IA son las herramientas matemáticas que permiten construir modelos matemáticos, bien sea para predecir, para generar, clasificar. Es otra forma muy interesante de utilizar la IA. Y no es solamente ChatGPT, ¿listo? Entonces, son modelos matemáticos que permiten hacer cosas estadísticas. Y ustedes de matemática y estadística saben hartísimo, son ingenieros muy capacitados.
Entonces, por eso entender este tipo de conceptos es fácil para ustedes y por eso esta charla es para motivarlos a ver qué nos ponemos a hacer entre todos como comunidad de ingeniería estructural latinoamericana. Y aprovecho para agradecerle al ingeniero Maldonado, antes de meterme acá en este tema que va a ser unos minuticos pesados, por este esfuerzo que hace en la creación de comunidad. Es muy importante porque esto es complejo, es denso y es importante que muchas personas puedan aportar desde muchas partes. Entonces, metámonos en este ejemplo. Una, ¿dónde lo veo? El clima de Australia. Nos dan un dataset de información. Como alguien ahorita preguntaba, ¿necesitábamos los estudios de los sondeos para predecir el perfil estratigráfico? Claro, es la base de cualquier modelo estadístico. Y vea que es lo mismo decir estadístico o cualquier modelo de IA. Es la base de cualquier modelo estadístico, una fuente de datos de la cual hacer unos procedimientos matemáticos muy similares a una regresión. Regresión lineal, yo sé que todos, seguramente incluso a mano, han llegado a hacer la regresión lineal a partir de los puntos. Esos son procedimientos matemáticos muy similares, a partir de muchos datos, de nubes de puntos de datos, ya no solo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, sino n dimensionales o de n variables, poder hacer ese tipo de regresiones. Al final tener una función matemática que permita predecir lo que viene. Quédense con estos temas matemáticos mientras vemos el dataset del cual vamos a analizar, meterlo en funciones matemáticas y convertir en una IA predictiva. Tal vez alguien va a decir, no, pero la IA y eso yo no le puedo hablar. Pues es que la IA no es solamente el chat. La IA también son los modelos matemáticos que nos permiten hacer cosas poderosas para nuestros casos de estudio como ingenieros estructurales. ¿Listo? El dataset consta de 135.000 filas. Y acá ya pueden empezar a hacerse una idea de cuál es el tamaño de datos con el cual una IA se puede, con el cual un modelo de Machine Learning, en este caso, le voy a quitar la palabra de la IA para evitar debates o el maltrato de esa palabra que nadie la puede definir muy bien. 135.000 filas es una cantidad de datos con las cuales ya se puede entrenar un modelo de Machine Learning. Vuelvo y repito, eso no es más que un modelo estadístico, que para términos prácticos se puede entender como una regresión lineal más compleja, pero no deja de ser un modelo matemático que permite hacer algo similar. 135.000 datos es algo que ya nos permite entrenar un modelo de este tipo. En este caso, en el de este dataset, tenemos fechas, una columna de fechas, y esto, ustedes si lo ven, no deja de ser una tabla, un Excel, donde la columna fecha nos da en qué fecha, la columna localización nos da en qué localización, y así sucesivamente la temperatura mínima, la máxima, si llovió hoy, esto es muy importante para este caso en específico, si llovió hoy, cuáles eran temas de evaporación, a veces el resultado es que no lo midieron, la velocidad predominante del viento en letras, la dirección predominante del viento, la velocidad predominante del viento, y al final, acá no estoy viendo el resto de columnas, necesito verlas todas. Déjenme un segundito, me acomodo en esta tabla. Y al final, y aprovechamos para verlo, después de 24 columnas, y ahí ven la magnitud de datos, 130.000 filas con 24 columnas. Columnas que a veces son valores numéricos, que a veces son categorías, este, oeste, sur, norte, que a veces son booleanos, que si llovió o no llovió, o a veces son clasificaciones. Lo interesante de este dataset, y este es este ejemplo en particular, es que hay una columna que nos dice si llovió mañana. ¿Sí? Que esto es muy sencillo, esto es sino ver el dato del día siguiente y colocarlo en esta columna de si llovió mañana. Este ejercicio y acá meto otra palabra, de ciencia de datos, es con base en este dataset utilizar modelos de Machine Learning para crear podría decir una IA, en este caso digamos un modelo que pueda predecir con base en estos mismos 23 parámetros de hoy
si mañana va a llover, como preguntaban ahorita, con una probabilidad de que acierte o no acierte, ¿no? Porque estos son modelos estadísticos en todo caso. Entonces, en este ejemplo, 24 columnas, 134.000 filas. Veamos lo que se puede lograr con estos datos haciendo manipulaciones con Python. Acá hay varias palabras que les tiro. Kaggle es esta plataforma donde se comparten muchos proyectos de este tipo y muchos datasets y muchos ejemplos. Luego Python es el lenguaje de programación. Luego un notebook es digamos, un elemento como estos en los cuales uno puede ir escribiendo sus análisis al tiempo que va escribiendo código. Acá abajo vamos a empezar a ver en cualquier momento el código donde lo vamos escribiendo. Entonces, en este notebook, una persona coge el dataset y empieza a hacerle manipulaciones matemáticas que ustedes están perfectamente todos en condiciones de entender. Acá lo único que tendrían que estudiar es un poquito de Python para entender estas líneas de código que significa, pero después de que uno hace ciertas manipulaciones con el nombre de las columnas, quitando, por ejemplo, la columna risk, porque alguien evaluó y vio que allá no habían datos, ¿no? Una columna muy nula de datos, entonces de las 24 nos quedamos con 23 y empezamos a hacer cierto tipo de procesamiento, de revisión con criterio, conociendo el problema, ¿no? Manipulando las 24 columnas, agregando, por ejemplo, columnas para que no sea la fecha, sino una columna para el año, una columna para el día, manipular la información. Y ahorita vamos a ver esto cómo se conecta con un ejemplo de ingeniería estructural. Después de manipular muchísimo este PDF, este dataset, lo que vamos a llegar es a modelos. Déjenme bajo un poquito por acá. Esto acá. En el punto 12 está el entrenamiento del modelo. Después de haber hecho muchas manipulaciones, escribimos 3 líneas de código. Una librería, una instancia y una regresión logarítmica en este caso. Acá hay varios, yo me estoy saltando varios temas técnicos, si alguien es hay muy expertos ahora que estoy acá mezclando un par de temas, pero creo que el concepto es el importante, ¿no? Y acá lo que le dijeron es, vea, por favor, coja todos los valores que yo tengo de entrenamiento. Lo que se hace regularmente para entrenar una IA de este tipo es, si tiene 100.000 valores, 80.000 o el 80%, utilícelos para entrenar la IA, ¿sí? Déselos a la IA para que se entrene con las condiciones matemáticas que cada procedimiento requiere. Y luego reserve el otro 20.000, ya no para entrenarlo, sino para testearlo, ¿sí? Entonces, en esta línea de código, literalmente acá, lo entrené. Ahí está. Esa línea de código se tuvo que haber demorado corriendo. En este caso creo que se puede demorar hasta 1 hora corriendo, ¿no? Ahí está, ahí le dije, por favor haga una regresión logarítmica de todos los datos de entrenamiento que fueron manipulados, pero es esencialmente la tabla que les mostré. Y luego le digo, oiga, por favor, del modelo de predicción, compárelo versus los restantes 20.000 datos de prueba. Es decir, con los 20.000 restantes, yo le pregunto, acá están sus 23 columnas para que haga la predicción de si mañana va a llover o no. Tengo la predicción, si llueve o no llueve, pero también sé cómo es mi parte de mis datos de entrada, también sé si llovió o no llovió. Y ahí es que puedo empezar a ver con qué precisión, en este caso, un modelo logarítmico puede predecir o no el tiempo, comparándolo contra el 20% de datos que dejé reservados. Y es así que déjenme yo bajo rápidamente y busco algún par de... Y es así que llegamos a datos de este tipo, ¿no? Esta es, no les voy a explicar estos temas, pero acá estamos viendo básicamente cuántas veces el modelo dijo que sí iba a llover, o sea, que el modelo aprendió a predecir que llovía y efectivamente en el dataset de pruebas sí llovía. Acá vemos y acá evaluamos la precisión de un modelo de ese tipo. Luego, si seguimos bajando, vamos a ver que por acá tenemos, les muestro algo, otra cosita, los ratios.
algo que sea un poquito más claro para la audiencia. No, creo que definitivamente donde estábamos en precisión podría entenderse mejor. Acá, acá digamos que podríamos ver cuántos fueron las veces este 20.000. Recuerda que teníamos 100.000 datos. Nos quedamos con el 20% para probarlo. De esos 20.000, bueno, acá creo que fueron como unos 25.000, ¿no? De esos 25.000 datos de prueba, el modelo, el modelo aprendió a predecir y comparado contra los datos de testeo, el 20.800 veces dijo va a llover y contra los datos de testeo efectivamente llovía. 3.200 veces dijo no va a llover y efectivamente no llovió. 1.100 veces se equivocó. Dijo que sí llovía, pero ese día no llovía. Y 3.000 veces se equivocó, dijo que no llovía, pero sí llovía. Así más o menos se puede entender esto. O sea, esto nos hace ver que la precisión del modelo es muy alta para predecir que no llueve. Ahora que recuerdo es al revés. Este número grande es que no llueve porque Australia es mayoritariamente un desierto, ¿no? Entonces el modelo se vuelve excelente en predecir cuando no llueve, mientras que le cuesta un poquito más predecir cuando sí llueve, pero acá ensayamos un modelo de regresión logarítmica. Luego, a este mismo dataset se le pueden aplicar muchas más técnicas. Técnicas eh, técnicas como decision tree, pero que no dejan de ser metodologías matemáticas que ya están inventadas. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente al siguiente. También tenemos este análisis donde, conociendo muchos temas de tráfico, y esto podría ser importante, por ejemplo, en temas de puentes, en temas de pavimentos, de suelos y cosas de ese tipo. Si tenemos los datos de la movilidad en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, podemos empezar a hacer lo mismo, manipulaciones estadísticas y ver cosas de este tipo. Déjenme encuentro la imagen a la que quiero llegar. Cosas de este tipo, si se ubican, esta es la isla de Manhattan y acá están comparando algún tema de los viajes en días en relación a Manhattan, ¿no? Acá hay otros análisis y con base en estos análisis, otra vez, adquirimos la capacidad, dependiendo del dataset, de predecir a qué horas, en qué días y en qué zonas las demandas de taxis son mayores, con base en el dataset. O si alguien más está en Bogotá, si está acá en Bogotá, o predecir lo que todos sabemos, que es que cuando en Bogotá llueve, la movilidad se desbarata, ¿no? ¿Cuál es el tiempo medio de movilizarse en Bogotá? Cuando llueve o cuando no llueve. Son el tipo de cosas que podríamos intentar predecir. A ver, déjenme llegar hasta una imagen que hay por acá un poquito más contundente. Una imagen de este tipo, ¿no? Una nube de dispersión donde podemos ver luego las probabilidades de que hayan viajes en ciertos momentos, ¿no? Es el tipo de cosas que podemos predecir. Y eso también es IA. Son las mismas manipulaciones matemáticas que llevan a construir modelos como ChatGPT. Pero esa misma matemática está al alcance de su mano para construir este tipo de modelos. Esto, como lo ven acá en la página Kaggle, son ejemplos que si ustedes descargan y tienen conocimientos básicos de Python, van a poder correr en sus computadores con estos datasets. El último ejemplo, relacionado también con ubicaciones geográficas, es el tema de crímenes, ¿no? Número de crímenes por meses desde el 2005 hasta el 2016, ¿no? Esto no dejan de ser modelos estadísticos. Piensen en estos modelos como la regresión lineal, más compleja, ¿no? No son dos o tres variables. Me piden un poquito más de zoom. Acá. Este modelo es de número de crímenes por meses. Entonces piensen en, podríamos predecir, podríamos como ciudad, en este caso Chicago, predecir qué horas del día, qué zonas de la ciudad, qué condiciones climáticas son más favorables para el crimen y en ese sentido mandar, no sé, policías o campañas de cultura. ¿Será que podemos predecir eso?
Podemos predecir las variables del crimen. Si tenemos un dataset lo suficientemente grande, podemos predecir eso y tomar acciones al respecto. Claro, en este caso, si uno tiene una predicción del 90%, mandar policías a cierto lugar de la ciudad parece normal. En estructuras vamos a ver que es tantico más complejo, porque una predicción del 90% no nos va a decir qué refuerzo colocarle a una columna. Bueno, en el caso de steel, qué perfil de acero colocar. Pero podemos predecir cosas de ese tipo, ¿no? Mientras tomo agua, que ya les mostré los tres ejemplos, la pregunta es qué tipo de cosas, qué tipo de tablas de 10, 20, 30, 100 columnas con 1000, 2000, 10.000 filas ustedes tienen. ¿Qué tipo de cosas podríamos predecir? Podríamos predecir el tamaño más o menos de un perfil de una columna, si conozco cuál es su nivel, si conozco cuál es la altura total del edificio, si conozco las vigas a las que está conectado, si tengo suficientes datos de un modelo sin analizarlo, ¿podría predecir qué perfil me sirve? Si tuviera suficientes datos de cuánto acero de refuerzo típicamente da una columna de 30 por 30 o de 40 por 40, si yo tuviera un dataset de diseños de columnas, entonces podría predecir cuál es el acero que normalmente da. Ese es el tipo de cosas a las que quiero llegar. Y mientras tomo agua, si me pueden dejar en el chat qué tipo de cosas creen que podríamos llegar a predecir con este tipo de IAs, bueno, de modelos de Machine Learning, se los agradezco si me escriben en el chat mientras tomo un poco de agua. Y mientras los dejo descansar un poco, esto fue como la parte, la parte de ladrillo, mostrarle estas tablas, ¿no? Recuerden, 23 columnas, 100.000 filas, y se puede llegar a predecir si mañana llueve o no llueve. Ahora piénselo así. Si tengo 100.000 estudios de suelo, 1000, digamos, y sé normalmente, y tengo valor, y tengo cálculos ingenierías de cuál es la resistencia de ese suelo, entonces ¿será que puedo entrenar un modelo para que a priori me diga qué tipo de resistencia puede ser o qué tipo de características puede tener? Por acá nos escriben que eficiencia energética o emisiones de dióxido de carbono como el LSA. Qué es LSA? Me perdí con esa sigla. Esa es interesante, ignorando la parte que no entiendo del LSA, eficiencia energética. Pongamos el término de un edificio, a ver si no me perdí mucho. Un edificio normalmente se pueden hacer cálculos de qué tanto carbono estuvo asociado a la construcción del edificio, ¿no? ¿Será que yo sin necesidad de llegar al diseño final, será que yo con base en parámetros como el ancho, el alto, la altura de la ciudad, sismicidad, viento, será que yo con eso ya a priori puedo predecir cuál va a ser el desempeño en este caso de emisiones de dióxido de carbono de un edificio? ¿Qué necesito? Un dataset de esas mediciones, un dataset que me permita entrenar un algoritmo de ese tipo. Pero la idea que se deben llevar de esta reunión es qué dataset estará por ahí disponible que no estamos todavía utilizando y que deberíamos empezar a ponerle el ojo para reunirlo, para organizarlo y para ver en qué momento podemos empezar a utilizarlo en un modelo de este tipo. Voy a seguir leyendo. ¿Cuántas muestras estima necesitar para el buen desempeño del modelo supervisado? A su pregunta, a partir de deflectometrías, de, determinas... Bueno, por acá hay un ejemplo con, a partir de deflectometrías, por geófonos en pavimento se puede determinar la capacidad estructural de las capas de pavimento. Eso sería muy interesante y son normalmente, como viene de sensores la información, se puede acumular una gran cantidad de información muy rápidamente. Para el buen desempeño de un modelo supervisado, depende de la calidad. Toca que coger el dataset que tú tengas, partirlo al 80%, entrenar el modelo y versus el 20% restante, confrontarlo.
¿sí? Entonces se deja el 80 de entrenamiento y el 20 para prueba. Y una tablita como la que les mostré hace rato, bueno, hay varias formas de visualizarlo, es la que nos dice si ese modelo quedó bien o no entrenado. Ahí vienen más técnicas estadísticas. Esto va a depender de los datos, pero es el tipo de cosas que podríamos llegar a hacer. Geófonos, pavimentos y resistencia. Muy buen ejemplo. Life Cycle Assessment es LSA. Bien. Todo se puede predecir y mejor aún se puede optimizar. Muy buen comentario. Yo les tengo un ejemplo, a ver si me lo compran. Normalmente el mantenimiento de las mallas viales en las ciudades es complicado, ¿no? Como que saber dónde hay un hueco, bueno, todos sabemos dónde están nuestros huecos, pero que las instituciones sepan dónde están los huecos es difícil. Pero ¿qué tal si entrenáramos una IA para que solo viendo imágenes de las calles supiera el nivel de deterioro? ¿Qué necesitaríamos? 10.000 o 100.000 imágenes con una clasificación. Esta imagen hay un hueco, en esta imagen hay una fisura, en esta imagen hay deterioro, esta imagen es que no hay pavimento. Si tenemos suficientes imágenes de pavimento y su clasificación de deterioro, le pasamos eso a un modelo de Machine Learning, lo entrenamos para que aprenda a ver cuando una imagen tiene un hueco o un deterioro de pavimento y que lo alerte. Luego de que el modelo esté entrenado, podemos correr ese modelo en nuestros computadores, correr tantas veces sea necesario para que luego alguien simplemente con una camarita, una GoPro mirando el pavimento, ya pueda el modelo ir diciendo ahí hay o ahí no hay y podríamos automatizar en unas ciudades grandes pues un inventario de deterioro de la malla vial. Son cosas perfectamente que se pueden lograr con este tipo de metodologías. Todo se puede predecir y mientras más data, mejor predice. Mientras más data y de mejor calidad, ¿no? Eso hay varias técnicas ahí asociadas. Si el ingeniero Luis está por ahí, ¿cómo estamos de tiempo? ¿La sesión está programada para hora y media? ¿O ya me pasé? Sí, está programada para hora y media y un poquito más, pero está interesante, así Vale, que continúen nomás. vale. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces creo que por acá ya empezamos a llegar al quiz del asunto con estos tres ejemplos. Y es que primero, desmitificar que la IA no es solamente ChatGPT. Segundo, los elementos matemáticos. Uy, por acá, antes de decir esto, perdón, es que vi otra pregunta. Hace algún tiempo pensaba en que a partir de varios diseños de conexiones metálicas, gran tema, me encantan las estructuras metálicas y más las conexiones. Hace algún tiempo pensaba que a partir de varios diseños de conexiones metálicas, estoy leyendo la pregunta de Francisco Albán, o el comentario más bien, en función de dimensiones de elementos y cargas, etcétera, sea posible evaluar distintos modelos de Machine Learning para predecir la conexión de diseño, espesor de la placa, número de diámetros, de tornillos, soldaduras. ¿Crees que valga la pena llevar una investigación así? Me interesa mucho el tema y agradezco tu exposición. Le puse mi acento, me perdona Francisco si le sonó con algún acento raro de alguna serie de Netflix. Eh, claro, gran, gran, eh, gran exposición ahí. Tenemos conexiones metálicas. Y esta es la parte que yo no traje tantas diapositivas, esto va a ser más de charlar de acá en adelante. Entonces, justo por acá tenía algunas imágenes. Entonces, perfecto el comentario de Francisco, te lo agradezco muchísimo. Me permite ya pasarme como a esta otra parte de la conversación. Lo que plantea Francisco es lo siguiente. Primero, un asunto de ingeniería, ¿no? Un asunto de ingeniería que no vamos a poder atacar con IA, porque requiere mucha matemática, mucha estadística, y la IA generativa lo que hace es generar texto o generar imágenes, pero no genera ingeniería. Entonces, Francisco nos plantea un tema de ingeniería en diseño de estructuras, particularmente de estructuras metálicas, más particularmente del diseño de las conexiones de esas estructuras. ¿Listo? Vamos a discutir durante los próximos
minuticos, gracias a al comentario de Francisco, sobre qué tipo de modelos o qué tipo de trabajos valdría la pena intentar. Esto en algún momento va a salir, esto en algún momento alguien lo va a hacer, que les voy a plantear. A continuación, personalmente en la oficina estamos trabajando en varias iniciativas de este tipo. Eh, a ver cuándo nos sale, a ver cuándo nos sale alguna. Listo. Conexiones de estructuras metálicas. Un contexto rápido. Creo que la mayoría de personas en el grupo, o no sé si vuelvo a molestar al ingeniero Luis, estaban más relacionados con el tema de estructuras, ¿no? Como que es nuestro tema principal, no tan abierto solo a ingeniería en general. Ajá, correcto, son más de ingeniería estructural. Listo. Entonces, eso es bueno, ¿no? No voy a dar mucho contexto. Entonces, pero acá estamos viendo una estructura que la puse porque hace parte de mi trabajo diario en plantas industriales, o sea, plantas llenas de tubos, tanques y equipos. Normalmente hay que construir estructuras de este tipo para que los tubos vayan de un lado al otro de la planta. Esto se llaman estructuras de Pyrax. Son muy típicas en el sentido que siempre son un pórtico a momento en el sentido corto y pórticos arriostrados en el otro sentido. A este tipo de estructuras metálicas, pues obviamente hay que diseñarle mínimo esta conexión. Bueno, todas, placas bases, conexiones a momento, conexiones a cortante, gusset plate, en general no hay que diseñarle todas las conexiones para poderlo llegar a construir, pero pensemos en esta conexión, en la conexión a momento. Típicamente son conexiones en plate, placa de extremo. No sé si puedo hacer un paréntesis pequeño. Yo utilizo mi jerga en español de Colombia y alguna vez tuve la oportunidad de hacer un proyecto en Perú, en Pluspetrol, unos proyectos de extracción de petróleo en el Amazonas peruano. Y recuerdo que así habláramos todos español, los términos de ingeniería varían mucho de país en país. Era una dificultad, nos tenía que tener como, teníamos que tener como un manual de cuando camisea, sí, porque me suena algún proyecto con ese nombre. Yo utilizo mi jerga, de ingeniero estructural colombiano. Eh, Espero que al mostrar las imágenes que ustedes vayan siguiendo la conversación. Si me pueden tirar alguna palabra que la traducción, por decirlo así, a como lo llaman en Perú, pues me sirve mucho para ir aprendiendo. Entonces acá tenemos una conexión de Emplate, que sería la que necesita ese PyRack en el pórtico a momento. Y lo que nos plantea Francisco es, ¿qué necesitaríamos para, este es un mal ejemplo, esta, sin pernos, esta, me gusta más. ¿Qué necesitaríamos para llegar a entrenar un modelo que pueda predecir el espesor de esta placa, el espesor, el diámetro de los pernos y el tamaño de las soldaduras? Típicamente tener resultados de hacer cálculos y hacer los análisis. Voy a hacer acá un paréntesis muy importante. No se trata de reemplazar cálculos estructurales por modelos de este tipo. No se pueden reemplazar. Lo que se puede hacer es, y entre todos lo estamos haciendo, y espero que muchas personas salgan motivadas a intentarlo, es ver cómo aprovechamos estas nuevas herramientas para mejorar nuestro flujo de trabajo. Yo como ingeniero estructural tengo que calcularlo y lo vamos a seguir calculando. La matemática no va a ser superada por la IA, pero como ustedes saben, los cálculos siempre parten de un predimensionamiento. Mi posición, mi punto de vista, es que probablemente este tipo de modelos, hablando específicamente de ingeniería de estructuras metálicas, nos podrían inicialmente, no digo que sea el único, pero inicialmente nos podrían servir mucho en estas etapas de hacer el más o menos, ¿no? De por dónde empiezo.
qué espesor de placa podría ser bueno inicialmente, ¿no? Y no escoger un número de un diámetro de pernos, unos espesores de placa que tal vez estén alejados de las necesidades estructurales, ¿no? O tal vez un cliente me está preguntando solamente por cuánto podría valer esto, ¿no? ¿Cuánto podría valer hacer esta estructura? Y acá viene un tema y es que la experiencia de muchos ingenieros les permite hacer así, ¿no? Una estructura, eso es un colegio y tiene 3 niveles y está en zona de amenaza sísmica alta. Yo sé que el índice o mi experiencia me lleva a que el índice de kilogramos metro cúbicos es tanto. O un ingeniero de muchos años de experiencia le puede decir, o no, esta conexión póngale pernos, 8 pernos de 5 octavos, que seguramente por ese lado está el resultado bueno del cálculo. Básicamente lo que estaríamos haciendo es hackear esa experiencia, ¿no? Hackear ese más o menos que muchos ingenieros ya tienen por décadas de práctica y hackearlo en modo de un modelo matemático que nos diga, vea, para esa conexión, eh, según mi predicción, el espesor de placa tiene que ser, no sé, 7 octavos. Cosas de ese tipo son las que podríamos lograr hacer. Y hay muchos proyectos, muchísimos proyectos, y mucho de nuestro trabajo como ingenieros estructurales no es en hacer ya los planos para que eso se construya, sino en apoyar a equipos de arquitectura, de presupuestos y financieros en ver cuándo un proyecto es rentable o no. Y entonces le están preguntando a uno cuánto vale la estructura para ver si esto es rentable o no, porque necesitamos ver los niveles de inversión y el tiempo y cosas, y uno encartado abriendo idea estática, metiéndole 10 casos de carga, se demora en correr 7 minutos cada vez que uno le cambia un parámetro, pero el señor lo que está necesitando es cuánto pesa, o sea, probablemente cuánto pesa esto, y uno pues no sabe hacer la probabilidad de cuánto pesa una conexión que se repite 80 veces. Lo que uno sabe hacer es el cálculo de diseño. Acá es donde yo creo que este tipo de modelos nos permiten hacer un hack e integrarlos a nuestro flujo de trabajo, no reemplazarlo, no nos va a reemplazar tampoco a nosotros, pero cómo podemos utilizar estos modelos de IA predictiva para ayudar bueno, apoyar o reinventarnos los flujos de trabajo del diseño de estructuras. Voy a darle un par de preguntas y continuamos con el tema de la conexión de acero. Eh, bueno, para acá nos compartimos más información del Life Cycle Assessment. Si algo ahorita podemos volver. Y David Polar dice que estuve en Camisea, en un proyecto en Perú. También estuve en un proyecto que me suena con ese nombre, pero no, hace mucho menos. Y déjenme leer este chat de Daniel Pulido. ¿Cómo está? Me interesa bastante estos temas, estaba interesado en desarrollar estos temas, he realizado modelos de algoritmos genéticos y, no me deja leer bien, disculpe, modelos algoritmos genéticos y varios desarrollos. Si se puede, me encantaría tener tu contacto para desarrollar. Soy colombiano también. Bueno, David Pulido nos dice que él está ya trabajando en esto, que ha intentado hacer cosas y que le encantaría tener mi contacto. Mi contacto está en LinkedIn. Probablemente ustedes vinieron de allá, vieron una publicación de LinkedIn. Eh, yo para varios temas, normalmente saco 1 o 2 veces al mes, alguna tarde, para reunirme con gente que me escribe y charlar de cosas. Si algo necesita esto, este tipo de desarrollos es comunidad, mucho esfuerzo de comunidad, compartir todo nuestro trabajo, algo que a los ingenieros civiles nos cuesta mucho, a los estructurales, ¿no? No queremos compartir nuestro diseño porque no lo critican. Sí, eso le quedó mal, ese perfil está como raro, esa soldadura pudo haber sido más grande o pudo haber sido más pequeña y más en tiempo. Recuerdo que sí, fue en Perú hace poco que la cubierta de un centro comercial colapsó. Acá en Colombia tenemos muchos problemas y tenemos una cultura de cerrarnos, pero Daniela, ahí está mi contacto y eh, para todos los que quieran mostrarme algo, preguntarme algo o contarme algo, pues seguramente podemos hacer llamadas de tomar un tinto en la tarde para ver cómo podemos compartir en LinkedIn, hacer sus posts, ¿sí? Etiquetar a todo el mundo. El esfuerzo del ingeniero Luis en ese sentido es invaluable porque
Si todos empezamos a intentar hacer esto solitos, pues nos vamos a demorar mucho, pero si uno parte del trabajo que ya hizo, por ejemplo, Daniel, y luego alguien más lo retoma, ¿sí? Y luego alguien más lo retoma, como Francisco, pues todos vamos junticos, ¿no? Apoyándonos del trabajo publicado, del trabajo colaborativo. Ahora sí, volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan nuestra tabla del clima? 23 columnas y una columna objetivo, si mañana llueve. En este caso, en el caso de predecir parámetros de diseño de esta conexión, pensemos primero en qué estamos queriendo predecir, ¿no? Yo lo veo rápidamente yo lo veo rápidamente como tres cosas. Espesor de placa, bueno, le sumaríamos a eso FY, FU, nosotros somos ingenieros y entendemos estos temas de resistencia, ¿sí? Espesor de placa para ciertas características de resistencia, diámetro de pernos y tamaño de la soldadura. Listo, tenemos tres variables objetivas. Entonces, nuestro dataset de entrenamiento, nuestra tabla de entrenamiento, pues debería tener esas tres columnas para poder entrenar un modelo en aprender eso, ¿no? Ahora, como ingenieros, con el criterio de resistencia a materiales, rigidez, análisis matricial, conociendo las ecuaciones de diseño, pensemos qué otras n columnas necesitamos. Si lo pueden escribir, ahorita les comparto el link, si lo pueden dejar en el chat, hablando ya de este ejemplo como tal. ¿Qué otras? Recuerden que el del clima eran 24 columnas y un objetivo. Acá ya tenemos tres columnas objetivo, diámetro, espesor y tamaño, digamos, rápidamente. Yo diría, sí o sí, que eh, que un parámetro de diseño debería ser el tamaño de la viga. O sea, indiscutiblemente una viga IP 120 pues, va a necesitar menos espesor que una IP 360, ¿no? Entonces sí o sí vamos a necesitar eso, ¿no creen? Ah, bueno, ya tenemos una tabla con cuatro columnas. Nombre de la viga y nombre de la columna, cinco columnas de la tabla, perdón, acá me enredé. El nombre o el tamaño del perfil que hace como columna es otra columna en nuestro dataset. Entonces empecemos a plantear nuestro proyecto entre todos. Somos en este momento 65 personas y tenemos 15 minutos para entrenar nuestra IA. No lo vamos a hacer, pero vamos a empezar el proyecto, ¿no? Alguien podrá retomar esto. Entonces, eh, empecemos de plantear bien nuestro problema. Llevémonos esto por acá para esta imagencita. Entonces ya dijimos que necesitamos mínimo, disculpen, este es el gato, qué pena con ustedes. Eh, entonces, necesito texto. Entonces dijimos que necesitamos espesor, sería una columna, otra columna sería diámetro, hablando de los pernos, y otra tamaño, hablando del tamaño de la soldadura. ¿Listo? Estas son nuestras tres columnas objetivo. ¿Sí? Digamos que esto es una tabla que a la larga se tendría que ver como así, ¿no? Luego lo que estamos hablando es en términos de ciencia de datos, de datasets, que no son más que tablas que tienen cada columna un nombre claro y cada fila un registro también claro. ¿Qué otro parámetro dijimos que íbamos a registrar en nuestro dataset, que vamos a tener que construir entre todos para ver si logramos un dataset suficientemente robusto para entrenar una IA? Viga y columna, ¿no? El tamaño de la viga y el tamaño de la columna. Entonces, si todos compartiéramos juiciosamente nuestros trabajos, cosa que es difícil, podríamos tener con qué tamaño de viga y con qué tamaño de columna. Ahora déjenme, les explico esto, cómo se empieza a llenar, ¿no? Entonces sabemos 64 ingenieros, alguien se acabó de ir seguramente por el tiempo. Y entonces yo alzo la mano y digo, oiga, voy a aportar a mi dataset el diseño que hice hoy, ¿listo? Entonces en mi dataset les voy a avisar que mi viga IP270, ¿sí? Mi viga IP270 eh, llega a una columna HA 300
Y yo les cuento, les comparto mis resultados, que el tamaño de la soldadura fueron algo que haga sentido. Esto está en octavos, 3 5 octavos. Si escribo acá algo extraño es porque estoy en modo programador, en modo IA, y se me va un poquito en el modo ingeniero. Diámetro 7 octavos de pulgada, y el espesor, digamos que me dieron, puedo escribir cualquier cosa, me he intentado ser consistente, ¿no? Entonces yo, Andrés García, tengo un diseño y una conexión de este tipo. También podríamos agregar otra columna que sea número de pernos, ¿no? Porque pues, también creo que eso define bastante el problema, ¿sí? N, N pernos. Y seguramente también ahora acá tenemos, es que seguro nos va a que ponerlo, eh, la calidad del perno. Hay pernos A325, 490, entonces perno. Y ya ustedes van viendo por dónde va esto, ¿no? Entonces, claro, esto me tengo que irlo alargando, ¿no? Como ingenieros, así como los señores del clima, pues uno sabe el clima de qué depende, ¿no? El clima depende de la nubosidad, de la iluminación, de las temperaturas y cosas de ese tipo. Número de perno, el tipo de perno, también el material de la placa. Placa, yo sé qué placa si no le deben decir el mismo nombre en Perú. ¿Qué nombre tendrá la placa? Bueno. Ya van viendo por dónde va esto. Espero que esté siendo claro. Entonces, número de pernos. Dame un segundo que se me desconectó el teclado. A ver. Entonces, número de pernos, como el de la imagen, 2 4 6 8 10 10 pernos, que eran de calidad porque mi diseño sí lo requería eh, a 325. Y así, ¿de qué tamaño podría ser esta tabla? Yo me imagino que si continuáramos haciendo el ejercicio juiciosos, llegaríamos probablemente a unos 20 parámetros, ¿no? Todas las características de los pernos, las características de la placa, calidad y material de la soldadura. Y yo aporté, porque comparto normalmente en mi trabajo, yo aporté este registro. Y de los 65 que estamos alrededor de un año, empezamos a aportar más registros como este, ¿no? Otro registro, otro registro, otro registro, otro registro, y así, ¿no? Cuando esto llegue a 10.000 o a 1.000, digamos, cuando tengamos más de 1.000 registros, entonces en ese momento vamos a decir, ya podríamos empezar a intentar un modelo de regresión logarítmica, un decision tree, son metodologías, digamos, matemáticas. Esto lo aprende uno en un curso de 6 meses, un año de ciencia de datos. Son temas que están al alcance de la mano de todos ustedes que saben matemática y estadística. Cuando lleguemos a 1.000 empezamos a decir, bueno, intentemos empezar a predecir. También necesitaríamos temas de carga, ¿no? Si tenemos del análisis las cargas axiales, cortantes y las acciones en todos los elementos del nudo, uno podría decir, pues en vez de ponerme a hacer el diseño, mejor le digo mi momento máximo a esta IA predictiva, ¿sí? Y que ya con mi momento máximo tal vez es el parámetro más relevante, o tal vez el cortante máximo sea el más relevante, o tal vez no sé qué más parámetros. Para mí como ingeniero creo que esos dos son los primeros que intentaría estudiar. Y a lo largo de unos meses, revisando el dataset, limpiándolo, agregándole información que pueda ser relevante, FY, FU, cosas de este tipo, ¿no? O quitándole cosas que sean repetitivas, porque muchas veces estos datasets tienen 7 columnas hay unas características de datos que todos como que van en el mismo sentido, entonces se pueden quitar. Y después de tener esto, pues uno hace su modelo de regresión y ensaya varios modelos. Y si un modelo de regresión no está funcionando, entonces hace algo más complejo que es una red neuronal. Y entonces acá lo que pasa es que empezamos a combinar o empezamos a evolucionar. Les voy a mostrar en este caso eh, cuál debería ser como el patrón de evolución del conocimiento que necesitamos para afrontar este tipo
de retos. Espero que con esta tabla les quede claro que si tuviéramos esta tabla, ya podríamos hacer el modelo. Bueno, nos demoraríamos unas buenas semanas escribiendo el código y evaluando, limpiando, pero después de que esté escrito, el modelo corre en una hora, ¿no? Ya está entrenado y listo para predecir cualquier otro modelo. Luego, como sé que en la comunidad de Luis lo hacen, conectamos este modelo con la API de SAP, con la API de STAT y le decimos, por favor, vaya por todas las conexiones y tráigame el momento, los nombres y dele esos datos a mi modelo. Y ya, y mi modelo sabe qué da, porque él ya está entrenado para hacer ese tipo de cosas. Este es el tipo de cosas a las que podríamos llegar, automatizar este tipo de flujos de trabajo. Y luego de que la IA nos recomiende un espesor y un diseño, ya eso montado podríamos ahora sí pasárselo de forma automática a un cálculo incluso automatizado en Python o construir nuestro propio archivo de idea para que el idea solamente sea correr y ya, porque nosotros ya sabemos más o menos, gracias a nuestra IA predictiva, podemos predecir qué tipo de conexión sí va a funcionar. Hacer esos cálculos como iterativos, saber si un perno más me sirve, si le quito, si le pongo, en idea estática particularmente puede ser muy complejo. Voy a tomar otro poquito de agua y mientras tanto, ya para ir cerrando, les voy a mostrar el camino que necesitaríamos seguir de conocimiento para llegar a entrenar a todo, para hacer un modelo de este tipo. Pero antes de eso me gustaría que me dejaran en el chat si están captando la idea, si sienten que están cogiendo la idea y si ven más posibilidades como esta que nos plantearon. Acá el ejemplo lo hicimos con la pregunta que nos hicieron de si se podría llegar a predecir o si valdría la pena. La respuesta es claro, valdría la pena. Necesitamos datos y unos conocimientos que ya les voy a decir cuáles. Ahora, ¿qué más tablas como esta ustedes tienen? ¿Qué más problemas como este ustedes creen que podemos volver un modelo de IA predictiva? Déjenmelo en el chat, váyanmelo escribiendo ahí por favor, mientras tomo algo de agua. Bueno, por acá el ingeniero Luis ya les dejó mi LinkedIn. Serviría para predimensionar elementos. Entonces, en el computador que estoy, lamentablemente no tengo un software de análisis, entonces voy a buscar acá unas imágenes. Voy a buscar acá unas imágenes y me voy a quedar con algún modelo de este tipo. Este. No, este es el stat viejo. Probablemente este. No hay malas imágenes de stat en este software. En Google. No sé con cuál quedar, sinceramente, para discutir sobre la pregunta que nos hicieron. Este. Este está perfecto. ¿Listo? Voy a abrir esto. Una nueva pestaña para poderle hacer mucho zoom. Espero que lo están viendo ahí. ¿Hay personas familiarizadas con STAT? Supongo que sí, un software común de análisis. Pero en Colombia no es tan común en el diseño de edificaciones, digamos, en la calle, fuera, pero hay muchas empresas que lo utilizan. Listo. Entonces acá les voy a contar un tema que ya estoy trabajando. Marco. Yo este tema ya lo estoy trabajando. Serviría para predimensionar elementos, nos dice Marco. Entonces yo lo que vi, después de haber hecho algún estudio de ciencia de datos y de haber hecho con mis manos el ejemplo de predicción de clima, fue que yo dije, no, pero yo lo que quisiera es cambiar las 23 columnas de cosas de clima, que yo no sé nada, y cambiarlas más bien por esto. Yo sé cuál es la longitud de este perfil, es un parámetro. Yo puedo saber cuáles son las cargas axiales, es otro parámetro. Incluso datos que no tengan que ver con el análisis. Yo puedo saber a qué elementos está conectado. Yo puedo saber porcentualmente qué segmento es de la altura total del edificio. Puedo saber la altura total del edificio, puedo saber separaciones a otros elementos verticales, puedo clasificarlo si es vertical o si es horizontal.
y podría crear una tabla con esta estructura. Nada más una estructura de este tipo podría darnos unos 100, 150 elementos de diseño de una estructura que alguien ya diseñó, ¿no? Imagínense que esa estructura ya la diseñó alguien y ya dijo, vea, esta estructura con estas características geométricas, este perfil me dio HA280 y esta viga es una IP300. Y todos los elementos tienen un tag, tienen un nombre. Y ese nombre, como lo dice Marco, es mi valor objetivo. Predimensionar es adivinar qué nombre de perfil le serviría a cada elemento de este tipo. Y entonces así como se puede registrar el clima durante 5 años y siempre ver si mañana llovió o no y registro esos datos en una tabla, yo puedo sacar todos esos mismos datos de este modelo, posición, etcétera, y mi valor objetivo, el nombre, pero no solamente de este, no solamente de este modelo, lo puedo hacer de los 100 modelos que hicimos en la empresa durante un año o de los 1000 modelos que han hecho en otras sedes de la empresa. Y si tengo 1000 modelos y cada modelo tiene 100 o 200 partes, ya tengo 10, 20, 100.000 elementos que yo sé con características geométricas qué les dio, o sea, ya qué fue diseñado. Y lo que puedo hacer es coger esa tabla y empezar a construirla. Eso es un trabajo de ciencia de datos. Empezar a construir esa tabla con datos relevantes, geométricos, de ingeniería, porque ustedes son ingenieros y saben qué le afecta, ¿no? Uno a esta tabla no le va a meter, eh, no le va a meter, por ejemplo, iba a decir un dato, un valor, pero no es tan buen ejemplo. Digamos esto, yo no le pondría la elevación sobre el nivel del mar, ¿no? No me parece que sea un dato que particularmente afecte las estructuras. Claro, en Colombia, a partir de 2000 metros hay que considerar una carga adicional de granizo, pero no creo que dimensione. Entonces yo a esta tabla no le colocaría una columna de elevación sobre el nivel del mar. Sí le colocaría la columna de zona de amenaza sísmica y de velocidad mínima del viento. Claro, una columna que está en la base de un edificio de 20 metros de altura en zona de amenaza sísmica alta probablemente es una columna más grande, ¿no? Entonces, yo sí estoy trabajando en esto, en recopilar datos de este tipo, meterlos en una tabla de 30, 40 columnas. Lo que pasa es que todavía no tengo las filas necesarias y el tiempo para procesar esta información. Pero ese es el tipo de ideas que espero que a partir de esta conversación ustedes empiecen a tener. 23 columnas y 10.000 filas. Pues yo tengo ese problema de suelos, bueno, acá en temas de estructuras, como lo vimos hace un rato, de conexiones o de predecir el tipo de perfil o de quién sabe cuántas cosas más. El problema es que yo tengo dos ideas, tiene uno dos ideas buenas y se acaban, y lo que espero de su parte, lo que yo quiero llevarme como conferencista de esto es que ustedes me den sus ideas, ¿no? Que me refresquen la mente. Esto también se podría predecir. Y antes de decirles qué cosas necesitan y que nos excedamos demasiado en el tiempo, eh, antes de decirles qué cosas tenemos que estudiar y es deseable que empecemos a aprender siendo ingenieros estructurales y no solo para salirnos del campo, les quiero tirar un dato. En este no voy a profundizar dado el tiempo, pero eh, una forma de obtener los datos, una forma de llenar esta tabla no es esperando que 1000 ingenieros, o en el caso de nuestro chat 60 ingenieros, diseñen conexiones. Nosotros podríamos automatizar el diseño de conexiones, crear una rutina, ojo a esta palabra, que de forma sintética me haga diseños de conexiones. Ustedes habrán visto que hoy en día se está volviendo muy popular conectar el STAT o el SAP con Python, ¿sí? Conexiones con APIs. ¿Y qué pasa si yo automatizo un diseño de un PyRack?
que le coloqué 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, 5 ejes. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. 3 metros, 6 metros, 9 metros. Si ustedes automatizan esos parámetros, ese diseño por parámetros, separación, altura, número de vanos, y se lo pasan, con Python lo automatizan y se lo pasan al SAP y le dicen, SAP, diseñe y dígame los perfiles. Pueden crear datos sintéticos. Y con datos sintéticos sí es fácil llegar a las 10.000 filas o a las 100.000 filas para empezar a entrenar este tipo de modelos. Entonces, los datos son la gran limitante, la otra es el conocimiento, pero por lo menos para los datos, como nuestros resultados pueden ser derivados de una automatización de este tipo, podríamos pensar, y creo que es lo que necesitaríamos para avanzar en algunos de estos temas, ver cómo generar esos datos de forma sintética. Bueno, leo por acá un comentario, me paso al último slide. ¿El método de optimización a través de Machine Learning u otro? No, no es un método de optimización. No, el cálculo va a seguir siendo el cálculo. Y a ustedes, la IA no los va a reemplazar porque alguien tiene que saber hacer los cálculos y saber interpretar todos los resultados. Acá lo que estamos intentando es ver qué tipo de problemas podemos volver una tabla de la cual podamos predecir uno o varios parámetros para integrar esa predicción, que es estadística y puede o no fallar con ciertos porcentajes de error, cómo integrar esa predicción en nuestros flujos de trabajo. El primero que yo veo, como lo ponen acá, justo le pegaron a los ejemplos que yo ya he estado trabajando, es qué tal si yo puedo predecir el tamaño de esta columna. Ah, entonces ya no empiezo a colocarle acá un HA200 y corro el modelo y cuadro parámetros y no me dio. No me da derivas y eso no cumple por ningún lado. ¿Qué hago? Meterle más columnas y nunca cumple porque el problema no era de rigidez de la columna, sino del pórtico. Entonces, no, a las 4 horas me di cuenta que esto en vez de necesitar una columna más grande, necesitas una viga intermedia para que como pórtico y como conjunto tenga más rigidez. Lo que podría ser un procedimiento de este tipo es ayudarme en determinar rápidamente, después de que el modelo está entrenado, que haga la predicción es milisegundos, que rápidamente me diga, eso es una HA600. Entonces me dice, no, no, no. Sí, sí. O sea, ¿para qué corro los análisis? ¿O para qué me pongo a intentar optimizar si mi modelo predictivo ya me está prediciendo un mal resultado? Mejor intento cambiar la configuración. Entonces es una cuestión de integrar la predicción a nuestro flujo de trabajo, pero no es un método de optimización. No, son dos, matemáticamente viven muy cerca, pero son dos líneas de trabajo distintas, ¿no? Es ver cómo integramos esa predicción en nuestro flujo de trabajo. Y ahora sí, llego al último slide, vayan preparando sus preguntas, que es la parte más interesante probablemente, y es este gráfico imposible de entender. Acá cerramos ya el análisis de cómo hacer Machine Learning con conexión, de cómo hacer Machine Learning para predecir perfiles, y nos venimos a hablar es de qué necesitamos para poder hacer todo esto, ¿no? Y acá el tema es que todas las palabras al principio preguntaban qué es una red neuronal. Una red neuronal, dije que iba a hablar de eso y finalmente no lo hice, pero una red neuronal es un procedimiento matemático, ¿no? Empezamos por una eh, regresión logarítmica, luego nos pasamos a árboles de decisión, luego nos pasamos a machine learning y luego a redes neuronales. Son como capas son como capas de conocimiento. Voy a responder la pregunta que acaban de hacer. ¿Qué pasaría si alimentamos con diseños errados? El modelo va a volverse un experto en darle respuestas de ese tipo, ¿no? Va a volverse un experto en clasificar modelos que estén errados, básicamente sería eso, y por eso la limitante siempre son los datos. Yo no sé si ustedes recuerdan que un modelo de IA generativa de texto que se llamaba BART, no sé si lo recuerdan ese nombre, Google lanzó un modelo, se llama BART, y resulta que BART lo entrenaron con datos raros y BART daba respuestas realmente extrañas.
y Bart no iba a responder nada que no hubiera estado en su dataset. Ese era otro chat GPT, digamos, ¿no? Entonces, si usted alimenta un modelo con datos errados, pues errado va a aprender a predecir ese modelo, ¿no? Eh, por eso es que estos modelos no reemplazan a las personas definitivamente, no es como que ya llegó un modelo y reemplazó esto, porque siempre se necesitan personas que estén evaluando cuándo eso deja de funcionar y que estén viendo que todo esté bien, ¿no? Entonces, para las personas que están interesadas en profundizar en estos temas, en ver cómo se afrontan a esto, seguramente muchos ya lo han hecho de cierta forma, necesitamos llegar a ciertas capas de esto, ¿no? Visión por computadora no es un tema que tal vez a mi parecer sea tan interesante en las estructuras, tal vez en pavimentos sí, ¿no? Si alguien estudia en pavimentos o en inspección de puentes, tal vez lo que quiera llegar a esta esfera. Natural Language Processing es los modelos como ChatGPT. Esta es otra esfera que tiene muchos campos de uso, pero no es el que estamos viendo ahorita. A lo que sí quisiéramos llegar es a poder hacer Machine Learning, a esta esfera, ¿no? Y si estamos en esta esfera, ya estamos dentro de inteligencia artificial. Y definitivamente, para todos los ingenieros civiles, para todos los ingenieros estructurales, profesionales que han pasado por buenas universidades de Latinoamérica, el punto de entrada clave es el data science, las ciencias de datos. Ustedes no lo saben, pero ustedes ya son más del 50% de científico de datos, ¿sí? ¿Qué es un científico de datos? Que es la entrada para uno conectarse con todos estos mundos. Es una persona que sabe estadística, y ustedes la saben, tienen muy buenas bases y fundamentos matemáticos sobre estadística, de hecho mucho más avanzados de lo que normalmente la estadística que se maneja y la matemática que se maneja acá, ¿no? Ustedes han hecho Lagrange, ecuaciones diferenciales, estadística. Yo recuerdo que ahí personalmente los parciales eran hacer regresiones lineales a mano y cosas de ese tipo. Eh, un científico de datos es una persona que sabe de estadística y ustedes saben muchísima estadística. Un científico de datos es también una persona que sabe mucho de su negocio. Uno tiene que hacer ciencia de datos del negocio que uno sabe. Y ustedes saben de su negocio, de las estructuras, de la construcción, del diseño, de los planos, del modelo, etcétera. Ya tienen dos patas de científico de datos. La tercera pata de un científico de datos es que es capaz de llevar esas dos cosas, la estadística y el conocimiento de su negocio, a modelos escritos en código de programación. En Python, básicamente, es la tercera herramienta que se necesita para poder entrarle a todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya que muchos de ustedes tienen el 66% de científicos de datos, la invitación, si están interesados en esto, es a que tienen que aprender Python. Hay otros lenguajes también, R, todo es válido, pues yo menciono Python porque a mí se me hizo muy fácil y más hoy en día que la IA generativa, ahí sí ya queremos la IA generativa nos ayuda a escribir el código que muchas veces necesitamos. Eso es una gran ventaja. Entonces, IA, ciencia de datos, es lo que nos permite entrar en este mundo de los modelos de Machine Learning, de construir nuestros propios modelos y de construir la IA. De paso nos enseña Python, que es una herramienta que se aplica en otros campos de la ingeniería estructural. Eso es todo lo que traía hoy. Eso es todo lo que les traía hoy para conversar. Preguntas. Bueno, mi LinkedIn se los dejaron, estoy abierto a todo, por favor, sus ideas son muy valiosas, sus puntos de vista son muy valiosos, dejen la imaginación volar, cuenten qué están haciendo, cuenten qué quisieran hacer en LinkedIn, compartan y manténganse activos en los grupos y que como el ingeniero Luis ha promovido este tipo de grupos son muy valiosos y un ingrediente fundamental para poder desarrollar esto en comunidad. Una pregunta por acá. ¿Qué ruta les recomiendo para estudiar la IA en Machine Learning? Espera un segundo que está desconectado el PC. Segundo. ¿Qué ruta les recomiendo? Básicamente, cualquier cosa. Aprender Python se ha vuelto relativamente sencillo. Yo personalmente por acá tengo incluso uno de los saquitos, si pueden ver acá, Platzi, ha sido la escuela
que yo he consumido durante 2 o 3 años para aprender Python. Es de paga, no es tan costosa y es muy buena para tenerla disponible para muchos temas de ciencia de datos, para programación, y pues bueno, es la que yo he escogido. Pero a pesar de que pago Platzi, hay muchos buenos videos y cursos de programación de Python, de programación con Python y de ciencia de datos en YouTube, muy buenos youtubers de ciencia de datos. Entonces es más de ver cuál les gusta más a ustedes, de empezar a seguir personas que comparten contenido al respecto y, y nada, empezar a meterse en ese mundo. Si lo que tienen es YouTube, full YouTube, curso básico de Python, y empiecen a ver qué youtubers les gusta el tono de voz, les gusta lo que dice, la forma como explican, y esa sería mi recomendación. Empiecen a meterse y a compartir. Ah, bueno, la pregunta es para estudiar IA y Machine Learning. L- La ruta es el primer paso, Python. Necesitan Python y van a ver que luego de que hagan Python hay una cantidad de cosas interesantes para hacer en Python hablando de ingeniería estructural. Cuando ya tengan el Python y esto, ciencia de datos, que es aprender unas herramientas, técnicamente se llaman librerías, que son muy necesarias para manipular la tabla, ¿no? Esa tabla de 130.000 filas, esa tabla hay que manipularla con librerías que normalmente se llaman NumPy, Pandas, y después de que uno va adquiriendo experiencia en manipular eso, quiere hacer gráficos con otras librerías que se llaman Matplotlib, pero es que antes de empezar a aprender a manejar librerías de Python que sirven para eso, hasta que uno llega a la librería de hacer machine learning y ciencia y cosas de ese tipo. Bueno, ¿cómo comenzar con machine learning? Lo mismo, Python al 100. Y ya cuando ya sé Python y quiero aprender machine learning, eh, yo sí creo que toca que pagar el curso. Algún curso en Udemy, un año en Platzi, o un curso presencial de ciencia de datos con enfoque a Machine Learning, aprovechar alguna beca de alguna universidad, algún gobierno, porque ya el Machine Learning como tal necesita cierta finura en los conceptos matemáticos, que es una regresión logarítmica, que es un árbol de decisión, y uno necesita entender esos conceptos, como siempre lo hemos hecho en ingeniería. Importantes son los conceptos. Luego ahí está el programa para que nos ayude. Entonces, ya como tal para aprender Machine Learning, yo sí les recomiendo un curso pago en alguna parte que a ustedes les guste para que los conceptos queden sólidos. Ustedes en un video de YouTube van a aprender cómo hacer las 7 líneas de código que se necesitan, ¿no? Eso no tiene ciencia, o hoy en día ChatGPT les da las 7 líneas de código que se necesitan, pero las bases para entender qué es lo que están manipulando matemáticamente, eso sí es importante que lo puedan pagar en algún curso, o sea, hacen un curso 2 meses, 3 meses, 6 meses y luego quedan por su cuenta. ¿Solo es Python o qué lenguaje es más? Porque para ingeniería civil se utiliza más MATLAB. Hay otro lenguaje en la ciencia, en el mundo de la ciencia de datos, que se llama R, o sea, literalmente R, una R. Y son como Python o R, son los dos. MATLAB, yo personalmente entiendo que se ha quedado un poquito al margen de estos temas. No es que no se pueda, pero hay librerías escritas especialmente para Python o para R que le permiten a usted entrenar un modelo con 5 líneas de código. Y esas librerías son hechas para utilizarse desde Python, ¿no? Algunos nombres de los votos intentes, scikit-learn, bueno, se me van los demás nombres de librerías, pero las librerías son para ese par de lenguajes. He revisado los cursos de A2 respecto a ciencia de datos, o recomienda más los de Platzi. No conozco los de A2, no los conozco. Yo Platzi lo recomiendo mucho porque a mi parecer, pues ya 3 años que llevo con Platzi, la escuela de inglés vale mucho la pena. Hay muchos temas que de repente se vuelven como famosos y ellos en 2 semanas ya tienen un curso. Entonces hay un tema que es muy interesante que se llama RAG, ¿no? Entonces yo me intereso por ese tema y a los 2 meses voy, miro en Platzi y ya hay un curso de RAG. Entonces me parece que es muy bueno
por el precio y esto que ofrecen, pero la realidad es que el que a ustedes les gusten, con el que ustedes se sientan cómodos, ¿no? Eso es la realidad, no hay uno mejor que los demás, es que ustedes se sientan cómodos y esto. Eh, Ingeniero, API aplicadas para EPANET o WaterCat que nos pueda recomendar para desarrollo de herramientas. Yo, EPANET o WaterCat. Hay un tercero, no recuerdo el nombre, que es el que utilizan en la empresa donde yo trabajo. Lo que nosotros hemos hecho con muchos de estos software es, si la API, esta respuesta tal vez solamente para Cristian, la API es la forma de conectarse al programa, ¿no? Si la API está disponible es porque hay documentos para uno consumir la API, ¿sí? O sea, para pedirle datos a WaterCat, pídaselos así. Si esa documentación no existe, lo que yo recomiendo es aprender a leer los archivos de texto plano, ¿no? Por ejemplo, en un stat, esto normalmente en todas estas tablas, hay un archivo por allá guardado en la carpeta del archivo donde está toda la información. Yo lo que he aprendido es a la larga a volverme más experto en leer archivos de texto plano para conectarme a estos diferentes software como el diseño de temas hidráulicos. Entonces, no, pues en ese caso, a la respuesta, a la pregunta de Cristian Gallegos sobre APIs, no me quiero enredar con esto porque no era el tema, pero nada, leer archivos de texto plano, porque si no hay documentación, la API no sirve. Es porque no hay, pues, o sea, la API es la posibilidad de conectarse y la documentación de cómo se conecta, si no, lectura de texto plano. Que me pregunta que si he revisado los modelos genéticos que se utilizan en rinoceros y gas super. Tiene una librería de Lunchbox que permite implementar Machine Learning. Les confieso que rinoceros y gas super son tecnologías que yo conozco cero. O sea, sí me he ido por otros lados y sé que son muy valiosas, pero no he tenido la oportunidad de conocerlas, entonces no las conozco, pero pues sigo personas en LinkedIn que constantemente comparten temas muy interesantes de esas librerías, pero yo personalmente mi conocimiento es cero. ¿Cómo escribo Plaxi? Entonces estoy acá, Plaxi, y se los escribo en el chat. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta extra? O Luis, ¿crees que ya podemos ir cerrando? Son casi las 10. Creo que nos pasamos un tantico. Sí, creo que hay algunas preguntas. A ver. Ahí llegaron un par de preguntas. Ujú. Y esas dos serían las últimas en todo caso Ok. para... Claro, estoy leyendo. Me están hablando acá de qué tan difícil o complicado es el modelo de Transformers. Eh, Comparado con CNN, tengo una duda que me trabaja con CNN. Tengo una data que me trabaja con CNN, pero me indicaron que para utilizar Transformers necesito muchos más datos. Quisiera utilizar ese modelo para predecir un daño estructural, ya que mis datos no son datos normales. Eh, Acá el tema justamente es, me está preguntando que cuál modelo. Entonces, justamente el tema de conocer las bases le permite a uno moverse en este sentido. ¿Recuerdan cuando uno tenía una data en 2D, una nube de puntos, y uno le podía aplicar una regresión lineal y a veces no funcionaba? Entonces uno dice, no, entonces apliquémosle una cuadrática o una exponencial o una sinusoidal, ¿no? En el mundo de los modelos de Machine Learning existen muchos tipos de modelos y cada vez más complejos, pero como nos pregunta Hubert Apasa, eh, a veces cierto modelo a ciertos datos no le va bien y a veces el dataset tiene características extrañas. Por ejemplo, el de Australia, resulta que como es un desierto, el 90% de días no llueve y solo el 10% sí llueve, es un dataset desbalanceado. Entonces uno para que cierto tipo de modelos funcionen bien, tiene que aplicar técnicas matemáticas para balancear los datasets. En ese caso, Herbert, creo que ahí lo que yo haría con una decisión tan difícil es ir a buscar a mis profesores de estadística o a mis otros colegas que sepan esto y literalmente pues compartir el dataset o compartir los resultados. Si me compartes un dataset en LinkedIn o un notebook, me dices, mira, este es mi dataset, probablemente podamos hacer una llamada para charlarlo. No se podría resolver con una pregunta. Y la última pregunta, ahora sí, eh, ¿qué modelos estructurales
se han diseñado? Esto para dar más ejemplos, ¿qué modelos estructurales se han diseñado? Bueno, no cojo esta última pregunta, Alexander Reyes. ¿Qué modelos estructurales se han diseñado? No la capto del todo. Pero bueno, creo que, Alexander, disculpándome que no te responda la pregunta, creo que ya un poco de pronto el cansancio y ya el tiempo. Yo creo que podemos ir cerrando. En serio, muchísimas gracias a todos por la atención, al ingeniero Luis por las buenas gestiones. Espero que hayan disfrutado de esto. Sigan utilizando la IA generativa. Es genial para todo lo que lo puedan integrar, pero no se les olvide que este mundo de la IA predictiva es realmente poderoso. Espero haberlos inspirado, darles ciertas luces. Solamente que no se olviden de la predictiva y sigan utilizando la generativa. Creo que Luis al principio veríamos cuál es mejor, pero creo que la respuesta, Luis, es, y ya para darte paso para el cierre, es que las dos son las mejores, pero tienen que ser las dos. Listo, muchas gracias por la aclaración y por esta excelente ponencia para demostrarnos el poder y todo lo que se puede hacer con la IA y por responder ahí las curiosidades de los asistentes, enfocar la solución a lo que estaban comentando en el chat. Muchas gracias a todos también por su asistencia, al ingeniero Andrés y a todos los del chat por estar ahí participativos. Y nada, muy buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad con todos. Cuídense. A todos.